Bueno, ya iniciamos con la grabación, muchachos. Muy buena noche para todos. Buenas noches, profe. Bueno, la sesión de hoy, digamos que lo que queremos es evacuar inquietudes, también resaltó el tema de complementario de lo que venimos desarrollando. Hay inquietudes de Álvaro. Álvaro, ahora sí, por favor, tu inquietud. Listo, profe. Era para saber qué hay que hablar en el dibujo, de los músculos, de los huesos y de las articulaciones. Sí, Álvaro, la tarea se divide en dos partes. El trabajo previo, que deben hacer un trabajo donde dibuja mi cuerpo. Ustedes van a utilizar algún medio que ustedes consideren y van a desarrollar un dibujo muy artístico, muy creativo. Ese dibujo ustedes lo van a presentar en una galería de arte que se hará el día del encuentro 4, ¿sí? O sea, el sábado que nos veríamos. Ustedes llevarían ese dibujo para hacer la galería, habrían invitados especiales y haríamos todo una actividad de galería de arte, ¿sí? Muy similar a lo que se hizo en las maquetas, que fue la feria tecnológica, ¿cierto? Muy similar. ¿En qué consiste el dibujo? Pues en que ustedes puedan allí decantar y manualmente eh, mostrar todo lo que se ha visto en la empatía del sistema musculoesquelético y de la anatomía funcional. Entonces, que el dibujo tenga los huesos, que tenga los ligamentos y que también tenga las articulaciones y obviamente los músculos implicados. Yo les dejé a ustedes unos segmentos puntuales para que ustedes puedan detallar esos aspectos, se puedan detallar, porque evidentemente se había establecido que había que hacer una galería de arte y dibujar el cuerpo de todo el miembro inferior y todo el miembro superior. Digamos que sería mucho más amplio, pero para que ustedes puedan detallar, es un trabajo mucho más detallado, pues se dejó así por segmentos. Bueno, entonces entraría, ¿qué entraría? Repito, huesos, ligamentos, músculos y obviamente las articulaciones, ¿listo? O la articulación que le tocó a cada uno, ¿vale? En la guía didáctica no mencionó los ligamentos o no leí bien. Pues en la guía didáctica habla de descifrar todo el tema musculoesquelético y nosotros hemos visto que hay ligamentos en las articulaciones y es importante mencionarlos porque como lo hemos establecido, el ligamento da una estabilidad pasiva y una lesión ligamentosa de ligamento cruzado, anterior y posterior de rodilla, se debe entender qué puede pasar y debemos también por eso profundizar. Si bien la guía no detalla el ligamento, en el tema anatomía debe ir. ¿Sí? Es un aspecto de la anatomía. Bueno, Listo. Blanca, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Estamos muy bien, Blanca, esperándote juiciosos acá para arrancar. Bueno, muchachos, entonces, Blanca, ya hemos explicado con Álvaro, le hemos explicado cómo es el tema del trabajo el fin de semana, del sábado, que ustedes van a hacer una imagen dibujando su cuerpo, ya les di a cada uno, por el foro les informé de qué tocaba, deben hacer el dibujo, subirlo hasta el día jueves a las 11 de la noche para poder yo revisar el viernes, hacer las observaciones del caso y el día sábado podamos interactuar. Ustedes llevan sus trabajos para hacer una galería de arte. ¿Qué esperamos? Que, como se los dije a ustedes en la reunión pasada, mucha creatividad, que sean muy creativos, que eso le pongamos mucho amor para que quede un trabajo muy bien elaborado. Bueno, de ese tema, ¿está claro todo, muchachos? Vamos que sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, o sea, eso ya. siendo así, continuamos con lo que veníamos desarrollando. Hemos quedado en qué aspecto, William, de los contenidos, Ya le voy a decir. o Blanca. A ver, nosotros llegamos hasta... Está en la clase de músculos lisos, estriados, de velocidad y de fuerza y resistencia.
Ya, los tipos de músculos, mejor dicho. Nosotros Los lisos y los... estamos, a ver. Tenemos palancas del cuerpo Ah, humano, bueno. relaciones musculares, Ay, les voy a compartir a ustedes, muchachos, dame un minutico, les comparto. Compartir. Listo. teoría del filamento deslizante. Ok, o sea que esto lo vimos, ¿cierto? El tipo de fibras, ¿cierto? El tipo de fibras. Lo vimos. Eso lo vimos, tipo de fibra, de acuerdo a... y vimos también el tipo de contracción muscular, ¿no? Que lo que es isométrico. Sí, eso la vimos, ¿cierto? Lo que es isometría y lo que es contracciones isotónicas, ¿cierto? Sí. Pero sobre eso reparamos que hay dos tipos de contracciones, concéntricas y excéntricas, y las características de cada una. Esto está en su material de apoyo, muchachos. Yo el viernes, ¿estoy mal? O el día, no, perdón, el día lunes. No he podido ver esas diapositivas en el material de... Sí, ustedes pueden ingresar. Ustedes ingresan a la unidad 1. La unidad 1 dice material de apoyo de encuentro presencial. Ahí encuentran toda esa información. Yo se la pasé incluso resumida. Entonces, para que sea más digerible. ¿Sí? Entonces, ya había quedado claro todo el tema con las contracciones concéntricas y excéntricas, ¿cierto? ¿Sobre eso hay dudas? ¿Sobre eso hay preguntas? Cambio de longitud, acelerar movimiento. Cambio de longitud, acelerar el movimiento y vencer la resistencia. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Miología, ¿por qué uno habla de miología, contracciones isotónicas? La verdad, ya me... Miología da del área que tiene que ver con todo el músculo o la parte de los músculos, ¿sí? Todas sus relaciones, ¿sí? Entonces, digamos que miología es el campo del conocimiento, como es la osteología, que es el campo del conocimiento de los huesos, su conformación, su estructura, sus formas, ¿sí? En el caso de miología, hablamos de los músculos. Pero cuando hablamos de anatomía funcional, pasamos del plano meramente anatómico al plano funcional. Entonces, tenemos un músculo que es el bíceps, pero el bíceps se contrae. Y la contracción que tiene el bíceps puede ser isotónica o isométrica, ¿sí? Y a su vez, si es isotónica, se diría en concéntrica y excéntrica. Por ejemplo, una persona que tenga una lesión articular en la rodilla, que tenga algún tipo de operación por una ruptura ligamentaria, las fisioterapeutas regularmente le dicen que hagan isometrías, porque no pueden doblar la rodilla, o sea, no pueden flexionarla, la rodilla, ¿sí? Al no flexionar la rodilla necesitan mantener el tono muscular, entonces la isometría lo que hace es tensión muscular sin cambio de longitud del músculo. Entonces no afectaría, digamos, a nivel de la operación, porque no cambiaría el ángulo de la rodilla. Entonces, para eso la isometría. Y lo que es el tema isotónico, pues hay mucha controversia sobre el tema. Hay isotónicos, hay diferentes autores, pero en la literatura es más frecuente encontrar el concepto de isotonía o de contracción isotónica, ¿cierto? Divididas en las dos que conocemos, que son concéntricas y excéntricas, que eso se establece como pan de cada día en el tema deportivo. Eso es el pan de cada día. Usted va a encontrar que te van a decir, vamos a hacer trabajos excéntricos, que vamos a hacer trabajos concéntricos, que son positivos, o excéntricos que son negativos. Y eso es para aumentar, digamos, el desarrollo muscular o darle ciertas características de desarrollo de fuerza, dependiendo de la disciplina, ¿cierto? Como por ejemplo puede ser el tema de halterofilia, o puede ser el tema de voleibol, que también trabaja con procesos excéntricos o pliometría para aumentar la capacidad elástica del músculo y que pueda saltar más alto, ¿sí? Entonces, eso depende mucho del tipo de disciplina. Bueno, entonces digamos que es importante que ustedes conozcan y tengan claro el concepto de concéntrico, el concepto de excéntrico, y lo que me interesa no es que sepan cuál es el movimiento, sino que ustedes sepan reflexionar, o sea, que reflexionen sobre, bueno, este movimiento tiene cambio de longitud, este movimiento acelera el movimiento, este movimiento vence la resistencia. Entonces, tiene unas características de concéntrico, ¿sí? ¿Son las pesas, profe?
Son las tres características más claves para definir cuándo es concéntrico y cuándo es excéntrico, ¿cierto? Por En el ejemplo, concéntrica es el caso de las pesas, ¿cierto? Halterofilia. eh, ¿cómo yo, William? En el caso de concéntricas, un ejemplo puede ser unas pesas, ¿cierto? Los que practican pesas. Sí, sí, puede ser que practican pesas, puede ser un trabajo concéntrico, pero el tema allí, William, es que ustedes entiendan y que evalúen cuándo es Sí, señor. concéntrico y cuándo es excéntrico. Para eso tienen que evaluar ustedes en el tema de la contracción muscular, ¿cierto? De acuerdo a los ítems que se establecen allí de qué es concéntrico y de qué es excéntrico. Bueno, listo. Esto lo vamos ampliado, ¿no? Antagonista, agonista, sinergista, lo vimos. Creo que sobre eso no vamos a profundizar. Las palancas, los huesos, sistema de palancas, esto también lo vimos, ¿cierto, William? Sí, señor. ¿Cómo es que era? Esta monta, esto era, sí. Vamos La a, primera palabra, eso lo hemos visto, ¿cierto? sí. La resistencia, ¿Cuándo? Y eso va a estar en el examen que posiblemente ya examen este quiz este fin de semana, ¿no? Que habíamos acordado que si hay un quiz pequeño y 10 preguntitas, para que ustedes repasen lo que he venido desarrollando, ¿cierto? Un acuerdo previo. Ya está elaborado el quiz, ese día va a estar ya en sus manos, que están deseosos de ese quiz. Entonces, por ¿Cuántas eso, preguntas son, profe? 10 preguntitas, es algo supremamente ¿Lo puede fácil. mostrar, profe? Ah, ¿Lo puede mostrar? el día del encuentro se lo muestro con muchísimo gusto. Lo va a No, tener de una en sus vez manos, para estudiar. en sus manos, muchachos, ¿sí? Profe, el quiz es de los tres materiales de apoyo que nos dio. Sí, sí, lo que hemos visto, todo esto que estamos viendo, que hemos visto, y el material que está de apoyo allí en la aula, en el Moodle, ¿sí? Hay Listo. como 3 o 4 colgados ahí ya. Sí, es un documento. Hay 4 colgados esos documentos para que ustedes puedan revisarlo. ¿De todos los 4? ¿Cómo? ¿De todos Sí, los 4? pues básicamente lo último que hemos visto, muchachos, ¿sí? El último que hemos visto. Yo sí quería a ustedes orientarles sobre algunos temas. Permítanme, yo les muestro acá. Sobre el tema de. Bueno, ya nos queda abre allí, seguimos aquí con este. Hemos visto todas las palancas, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Listo. La tercera Nosotros clase ya. también tenemos también presente, digamos, la terminología muscular en cuanto a la extensión y el origen, ¿sí? El origen, por ejemplo, como concepto, es la parte más. ¿Están viendo? ¿O se No, salió? sí ¿Salió? salió. Sí salió, profe. Ah, raro. ¿Ya? Me volvió. ¿Volvió? Listo, muchachos. Ya. Entonces, el origen, como se indica acá, sí, es la parte menos móvil o fijación más cercana de la línea media o centro del cuerpo, ¿cierto? Y la inserción es la parte más móvil, o sea, mayor movilidad y la más lejana de la línea media o centro del cuerpo. Si hablamos del bíceps, ¿cuál sería el origen del bíceps? Del bíceps ¿Origen? braquial. Sí. El músculo bíceps, ¿se acuerdan? Músculo bíceps. ¿Cuál sería el origen del músculo bíceps? Bueno, vamos a verlo acá, muchachos. Sí, pero Sería ¿dónde? sí, el origen, pero ahí se donde. Origen. Vamos a verlo acá, muchachos. Vamos a verlo acá. Ok. Aquí ven el esqueleto, ¿cierto? Señor. Bueno, vamos a ver muscularmente dónde está el bíceps. Mira el bíceps. Es el músculo bíceps, ¿cierto? Mira el bíceps, ¿dónde se origina acá?
¿Se origina? ¿Qué apófisis es esta? La Escapular. apófisis coracoide, muchachos, ¿se acuerdan? De la apófisis coracoides, ¿cierto? Estos nombres son bien coracoides. Coracoides, coracoides, ¿cierto? La escápula. Y se inserta en la tuberosidad del radio, ¿cierto? Entonces, mire cómo vemos la inserción y el origen del músculo bíceps. Pero el músculo bíceps, vámonos más atrás, es un músculo que tiene dos cabezas. Vamos a verlo aquí un poquito más amplio. Mire, vea, miren las dos cabezas. ¿Sí ven? Aquí hay una primera cabeza, ¿cierto? Que queda coracoides y aquí una segunda cabeza. ¿Sí? ¿Clavícula? Que se une la clavícula. Digamos que ese es como en la pestaña o el tubérculo supraglenoideo, ¿sí? La glenoides, ¿se acuerdan que la glenoides es esta cavidad que hay aquí de la escápula, ¿sí? Entonces queda aquí arribita, aquí arribita. Vamos a verlo nuevamente. ¿Sí ven? ¿Cómo queda esa inserción en la cabeza? Y mire que por aquí está por la correa bicipital, ¿sí ve? Que es como una especie de, de riel para que el músculo tenga su movimiento en cuanto a la flexión que se genera, ¿cierto? También tiene otro movimiento también de abducción, ¿no? También puede ayudar en ese sentido. Pero aquí lo principal acá es que entiendan que hay dos cabezas, ¿sí? Del bíceps femoral. Igual pasaría, como lo indicaba hoy, otro grupo. ¿Ustedes han escuchado los músculos isquiotibiales? ¿Dónde quedan los isquiotibiales, muchachos? ¿Acá tenemos qué? ¿Por detrás de por aquí? ¿Dónde? Dígame, Isquiotibiales. ¿en qué parte quedarían los isquiotibiales? En los pies, acá en la pierna. ¿Dónde? ¿Pierna o en el muslo? No. Dígame dónde. ¿Dónde quedaría exactamente? En la parte posterior de la pierna. En la parte posterior del muslo. Al Acuérdense muslo. que la pierna, sí, es lo que genera la tibia y el muslo está en el fémur. Entonces, por ejemplo, aquí los isquiotibiales están acá, ¿sí? Este que es Bueno, apaguen los micrófonos. ingresó Jacqueline. Bueno, continuamos. Entonces, este que es el semitendinoso, ¿sí lo ven acá? Y llámalo de vista posterior, mire, vea. ¿Por qué se llama isquiotibial? Isquitio, ¿Por qué se llama isquiotibial ese músculo? Isquiotibial. Porque coge la tibia, el hueso de la tibia. Exacto, porque va del isquión, aquí está el isquión, y va a la tibia, ¿sí? Isquiotibial. Pero los músculos isquiotibiales, digamos, para el concepto claro, serían dos. ¿Cuáles serían? El semimembranoso y el semitendinoso. Sí, el semimembranoso queda más que. ¿Cuál es la posición del semimembranoso? ¿Cuál sería? Más lateral. ¿Lateral? Mm, ¿Seguro que es lateral? la posición sería, medial. Medial sería. Estamos Sí. claros que es medial, ¿cierto? Porque lateral sería ese que está acá, ¿cierto? ¿Sí? A los exteriores. Exacto. Pregunta. Ese sería lateral. Este es medial, ¿cierto? Tanto el semitendinoso como el semimembranoso, los dos son isquiotibiales. ¿Por qué son isquiotibiales? Mire, vea. Aquí está. Mire dónde se origina. Isquitio, Isquión, isquión, de la tibial. de la tibia, en el caso del semitendinoso, ¿cierto? Y en el caso del semimembranoso, ¿dónde se origina? Igual, en el isquión llega aquí a la tibia. Pero miren ustedes que el músculo, el bíceps femoral, no es igual. O sea, se origina
en el isquion, pero se inserta en la cabeza de la fíbula. Y veámoslo aquí, parte posterior. ¿Sí ven? Mm, ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que, es de gran importancia que conozcan medianamente la inserción y el origen de los músculos, ¿cierto? Podemos hacer el análisis. Ahorita estamos centrados, y ustedes ya expusieron todo el tema de lo que es cabeza, cuello y tronco, ¿cierto? El tema del tronco con los músculos que generan postura de una importancia, como los romboides, menor, mayor, que lo que hacen es darle, digamos, la unión de la columna a la escápula y lo que hacen es mantener una postura adecuada, ¿sí? Digamos, los músculos pectorales y abdominales y sobre todo el tema abdominal, porque el tema abdominal en el sentido de la cintura pélvica, donde hay una anteversión y una retroversión. La anteversión es cuando las alas coxales se orientan hacia adelante, ¿sí? Hay una, digamos, orientación anterior. Y la retroversión es cuando las alas coxales se orientan hacia la parte posterior. Ese balanceo que hay de esa cintura escapular, lo que hace es deformar la postura desde la parte lumbar hasta los mismos miembros inferiores. De hecho, hace que aquí haya, digamos, una mayor orientación de la curvatura lordósica y hay una hiperlordosis, como hemos hablado, ¿se acuerdan? Entonces, el trabajo del núcleo y el trabajo, como se debe llamar, que él, digamos, es el complejo lumbo pelvic femoral, ese es el nombre, lumbo pelvic femoral, genera una condición primaria en todo el tema deportivo y en todo el tema de salud. Porque cuando hay un buen desarrollo del núcleo, los saltos, los golpes pueden tener cierta digamos, facilidad para generar una acción motriz o también puede generar el núcleo, disminuir la cantidad de lesiones que se pueden producir en el tema de los saltos o un golpe, ¿cierto? Porque obviamente amortigua y obviamente la estabilidad al sistema físico, ¿sí? Eh, es importante esto en el sentido, y lo vamos a ver acá, en que básicamente, si ustedes ven aquí, mire cómo, digamos, la pelvis o hueso coxal está sustentado sobre la cabeza del fémur. Y la cabeza del fémur, pues, es redondeada. Entonces, aquí tiene que haber un complejo de ligamentos y de músculos que le den estabilidad porque precisamente es inestable por su misma estructura, porque se sustenta sobre algo que es redondo. Entonces, eso hace que bascule, ¿sí? Por eso es importante desarrollar todo el tema del centro y del core. Cuando ustedes hagan desarrollo de actividad deportiva, lo primero que se debe desarrollar es el centro. Uno nunca puede trabajar primero las extremidades y después el centro. Primero es el centro. Entre esos el recto abdominal, ¿cierto? Y los oblicuos, que son los músculos que le dan postura y le dan estabilidad, digamos, a la flexión del tronco. Hemos hablado también que aquí el tema del recto abdominal hay fijación proximal y fijación distal. Eso lo vimos, ¿cierto, muchachos? pues, si no hay distancia, sí. O sea, ¿Sí lo vemos? no, pues no me acuerdo. Cuando nosotros hacemos una flexión, vamos a ver aquí así. Cuando estamos acostados, ¿cierto? Aquí, hagámoslo acá. ¿Cómo es que volteamos? Bueno.
Démoslo aquí. Cuando hacemos una flexión, a ver, quiero mostrarlo de medio lado, pero no puedo organizarlo de medio lado. Ah, bueno, así, ahora sí. Ya. No, no me deja voltearlo. Cuando hacemos una flexión, muchachos, una flexión, y estamos acostados, lo que hacemos es acercar el pubis aquí al esternón. Acuérdense que el reto femoral estaba originado en la sínfisis o la apófisis sifoides y en la quinta, sexta y séptima costilla, ¿sí? Cartílago costales. Y cicerta en sínfisis púbica, que está acá. Entonces, cuando hacemos una flexión normal, digamos, cuando hacemos una abdominal, que usted se acuesta de prono, de cúbito prono, o bueno, o que usted hace alguna flexión de crunch normal, lo que hacemos es acercar el pubis, lo acercamos aquí al esternón. Pero si, por ejemplo, esa persona se cuelga de unas barras, ¿sí? Entonces, sería el contrario, ¿sí? Acercamos el esternón, ¿sí? A ver, le explico mejor. Si estamos acostados, acercamos el esternón al pubis. Uy, y si ¿Listo? estamos colgados, el pubis Estamos que cerrado. colgados. Exacto, el pubis al esternón. Ahora sí me hice entender, porque me estaba confundiendo. ¿Listo? Entonces, eso se llama fijación proximal o fijación distal, ¿cierto? En cualquiera de los músculos se puede desarrollar, porque hay cadenas cinéticas cerradas y hay cadenas cinéticas abiertas, que tiene que ver cuando uno está apoyado en el suelo o cuando está apoyado en el suelo, ¿sí? Cuando no hay un apoyo como tal, ¿sí? Entonces, esa inserción de esos músculos es importante. Ustedes deben aprenderse? Los músculos que quedan, ya pasamos todo el tema del tronco, ya se hizo las actividades del tronco, ahora vamos a seguir con las extremidades, pero que darle relevancia e importancia al desarrollo muscular del centro, ¿sí? Como el core. Ahora, ustedes deben aprenderse los músculos que quedan en la parte anterior y los músculos que quedan en la parte posterior, porque básicamente lo que vamos a hacer es una flexión y una extensión, y en ese sentido podemos entender qué músculos están implicados en esos movimientos, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos aquí de la flexión de la cadera, ¿qué músculos intervienen allí? La flexión de la cadera, muchachos. ¿Qué onda ahí? Vea, este músculo que está acá. En la flexión de la cadera, ese músculo que es el psoas ilíaco, ¿sí? Ese músculo psoas ilíaco que está acá, ¿sí? Se origina en la fosa ilíaca y llega aquí, ¿al qué? ¿Al trocánter qué? Número. El fémur. Oh, que no, ese es el fémur. Me pegó lo de Helber. Sí, por favor, no me confundan el fémur con el húmero, ¿sí? Ese es el fémur. Y llega aquí al trocánter ¿qué? Fémur. Al trocánter menor del fémur. Este es, mira, aquí le vamos a mostrar. Aquí. Vea. ¿Listo? Este es el trocánter menor. Mire. Eso lo hemos visto en anatomía cuando vimos los huesos, ¿cierto? Eso lo vimos, muchachos. Se inserta acá. Y este músculo genera la flexión de la cadera. ¿Sí? Es un músculo flexor. Queda en la parte anterior. Y el músculo que sería, digamos, su contrario. Y o sea, si hay una contracción de este, sería este el agonista. Y había otro que sería el ¿qué? Antagonista. Antagonista. ¿Que sería cuál? El extensor. Sí, ¿cuál sería el extensor? ¿Cuál es ese músculo? Glúteo. 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 El glúteo hace una función de extensión. ¿Sí? ¿Entiende? Mire cómo se origina acá.
en parte de la cresta ilíaca y también, digamos que coge gran parte del coxis, del sacro, y si ese músculo se contrae, o sea, de aquí a acá las fibras las contrae, hace una extensión. Y miramos el movimiento, a ver. ¿Sí ven el movimiento? ¿Qué hace? Es una extensión. Hace una extensión. Entonces el músculo hace una extensión. ¿Qué músculo? El glúteo. Y si vamos a mirar el contrario, ¿cierto? Que es el que está acá, que es el psoas ilíaco. Está acá, psoas ilíaco. Bueno, quitémoslo para que no pueda verlo porque no nos cogió. Psoas ilíaco, que es este. O sea, el psoas ilíaco, bueno, pero ahí igual. Mira lo que hace. ¿Qué hace el músculo? ¿Sí lo que hace? Flexión, extensión. ¿Qué hace el músculo? Flexión, extensión. No, señor. Hace ¿Qué? flexión nomás. Flexión. ¿Cómo es que hace? Flexión. ¿Cómo es una pregunta, profe? ¿El psoas ilíaco qué movimiento hace? Ya, sí. Flexión. O sea, Flexión. parte de una posición neutra que es a esta, sí, neutra, y hace ¿qué? Flexión, ¿cierto? Y si miramos otro músculo que es el contrario, que es el glúteo, vamos a ver el glúteo otra vez, nuevamente el glúteo. Entonces el glúteo está acá, ¿cierto? Y el glúteo, ¿qué hace? Parte de una posición neutra que es esta, y hace la extensión, ¿sí? Extensión. Hace la extensión. Bueno, entonces el glúteo hace extensión, o sea que los músculos de la parte posterior de la cadera hacen extensión, ¿cierto? Y los músculos de la parte anterior de la cadera hacen ¿qué? Flexión. Flexión. Pero no haría lo mismo, no sería lo mismo en el muslo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué haría, digamos, el cuádriceps? Por ejemplo, ¿qué haría el cuádriceps? ¿Qué haría? ¿Sí? ¿Qué hace el cuádriceps? Flexión. ¿Cuál? No, señor. Él parte de aquí. Cuando se pone coloradito es cuando hace la contracción. O sea, ¿qué está haciendo la qué? La extensión. La extensión. ¿Quién hace la flexión? ¿Quién hace la flexión? Los isquiotibiales. Los isquiotibiales. Miren, isquiotibial hace la flexión. ¿Sí? Sí, ya lo entendí, profe. ¿Sí? Entonces los isquiotibiales hace la flexión. Hasta aquí hemos visto quién hace la extensión, que es el psoas ilíaco. Pues hay otros músculos que también intervienen en ese movimiento de flexión, pero importante el psoas ilíaco. ¿Quién hace la extensión? El músculo glúteo mayor, que es un músculo muy potente. En el muslo, ¿quién hace la extensión de rodilla, por ejemplo? La hace los isquiotibiales. Y la extensión la hace el cuádriceps, ¿cierto? Pero ahora vámonos más abajo, vámonos a la pierna, ¿cierto? En la pierna, el gastrocnemio, ¿qué hace? ¿Qué es ese movimiento? ¿Qué movimiento es este? Plantiflexión. Plantiflexión. Entonces, el músculo que tiene en la parte posterior del gastrocnemio hace plantiflexión, ¿cierto? Y vamos a ver qué hace el dorsal, el tibial anterior. El tibial anterior, que es este que está acá, ¿cierto? ¿Qué hace el tibial anterior? Dorsiflexión. Dorsiflexión, ¿cierto? Entonces, los músculos que hay en la parte anterior del pie hacen ¿qué? Dorsiflexión. Y los músculos que hay en la parte posterior del pie hacen ¿qué? Plantiflexión. ¿Sí?
Entonces ya evaluamos el segmento inferior, que hace flexión, que hace extensión, que hace dorsiflexión, que hace plantiflexión. Bueno, eso cuanto a la parte inferior. No, no se me pueden confundir, muchachos. Eso creo que está claro, ¿cierto? Estamos viendo dónde queda cada músculo y más o menos, a grosso modo, qué hace cada músculo. Bueno, esto si hablamos del miembro inferior. Si hablamos del miembro superior, estamos hablando aquí del bíceps, ¿cierto? ¿Y el bíceps qué hace? ¿Qué es el bíceps? Flexión. Flexión, bueno. Ahora pregunta del millón y pregunta de quiz. Defíname flexión, defíname extensión. ¿Qué es una flexión? ¿Qué es una extensión? Técnicamente, ¿cierto? Sí, técnicamente y anatómicamente, ¿qué es una flexión? ¿Qué es una extensión? Flexión sería como el acercamiento de alguna Miembro, hacia el cuerpo Por y ahí extensión va, sería como la alejación, o sea, alejarse. por ahí va, pero habría una respuesta mucho más técnica. eso sería, Pero por ahí sería es. Pero el por ahí es. alejamiento distal de un miembro del cuerpo. ¿Cómo? Es que flexión, extensión. Flexión, dijo usted, ese es es que es el distal proximal. ¿Cómo sería? ¿Cómo Pero- ustedes? Flexión. ¿Cómo sería, muchachos? Pues sencillo, muchachos. Cuando hay flexión, ¿sí? Hay una disminución del ángulo articular. Así. Cuando hay extensiones, hay un aumento de ángulo articular. ¿Cierto que sí? Claro. Porque es que tenemos que tener claro el tema mecánico, el tema anatómico, porque es que si usted me va a definir esos conceptos, tiene que ser un concepto claro, ¿no? Como licenciados. Entonces me puede decir, no, flexión es lo que acerca un hueso al otro. No es un concepto claro. Pero sí, así, en toda articulación, cuando hay un aumento del rango del ángulo de la articulación, pues hay una extensión. Cuando hay una disminución del ángulo, es una flexión, ¿cierto? Y eso y es claro, ustedes lo pueden ver y pueden sacar un goniómetro y hacer el ejercicio y así va a ser, ¿sí? Entonces, ese concepto no les puedo olvidar, muchachos, ¿sí? ¿Estamos claros con el concepto? Bueno, entonces ya vimos que hay un músculo que hace la flexión, ¿sí? Que es una, digamos, disminución del ángulo articular. Ahora vamos a ver un músculo que hace la extensión, ¿cierto? Y ven acá. El tríceps. Tríceps. Mire que aquí hay algo claro. Cuando se pone rojito es cuando hay la contracción, ¿sí ve? Cuando se relaja, digamos que en ese momento, aquí lo que se está contrayendo es el bíceps, ¿cierto? Y está relajado el tríceps. Y desde el momento que comienza a bajar, ese momento que tiene color, aquí encontramos que ya hay la contracción, ¿cierto? Del tríceps. Contracción. Contracción, mire. Entonces, ¿el tríceps qué hace? Se contrae. Se contrae, pero ¿qué movimiento hace? Flexión. Una extensión. Una extensión, ¿cierto? Del codo o del antebrazo. Brazo. Bueno, aquí vemos en cuanto a eso. Eso es en cuanto a algunos movimientos que se hace en dos planos, ¿cierto? ¿En qué plano se está haciendo eso, muchachos? Plano frontal. Sí, seguro que es plano frontal. Eh, ¿Seguro que plano frontal? No. Sagital. Sagital. Plano sagital. ¿Con qué eje? Con plano frontal. Eje frontal. Eje frontal, ¿cierto, muchachos? El plano sagital se da en el eje frontal y se da ¿con qué movimiento? Flexión, extensión. Flexión, extensión. Ustedes tienen que tener eso bien clarito, ¿sí? Por favor. Entonces, aquí hay otro músculo que es el deltoides, ¿cierto? Y el deltoides tiene otro movimiento. Acromial. ¿Qué movimiento es ese, muchachos? Aducción. ¿Cuál? Abducción. Abducción, muy bien, abducción, ¿cierto? Entonces el deltoides hace abducción, ¿cierto?
Aquí vemos, pero estamos viendo aquí particularmente que hay unas fibras que más se desarrollan allí, ¿cierto? Ahí está el manguito rotador, ¿cierto, profe? No, el maguito rotador está más dentro, ¿cierto? Pero aquí lo que está trabajando, y lo que estamos viendo aquí esencialmente, es el deltoides y son las fibras laterales, ¿cierto? Laterales, porque miremos aquí, vamos a ver fibras anteriores. Está también el posterior anterior, ¿cierto? Así. ¿Cómo? El anterior y el posterior. Aquí están las fibras anteriores. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la flexión, a la extensión y a la deducción. Son los músculos más importantes que tenemos que tener en cuenta para nosotros, para el análisis de la anatomía del cuerpo humano. El pectoral lo vimos ya en todo el tema del cabeza, cuello, tronco, pero ahora tenemos que centrarnos en este tema de las miembros inferiores y superiores. Bueno, cuando hagamos el dibujo de anatomía, así como ustedes ven la imagen allá, así se debe detallar, ¿sí? Se debe describir cómo se llama este punto, qué es, ¿cierto? ¿Qué músculos se implican acá? ¿Sí? Y, digamos, colorear desde su inserción a su origen, medianamente para que ustedes pueden decir, bueno, ¿de dónde va, por decir algo, el sartorio? ¿Qué es este? ¿De dónde a dónde va el sartorio? Parte de la ingle. Sí. Se Sartorio. incrusta. Se origina Originan la parte que púlpica. en la cresta ilíaca anterosuperior y se inserta en la protuberancia de la tibia, ¿cierto? Bueno, en la parte medial. Entonces, bueno, que llega del ilión, ¿sí? Que llega hasta la tibia, ¿sí? Del hueso ilíaco a la tibia. Que ustedes medianamente sepan qué hace ese movimiento. Entonces, miren la línea que tiene ese músculo. Ese músculo tiene varias funciones, ¿sí? ¿Sí? Mire aquí por un lado, tiene esta función. Okay. Abducción. Abducción, listo. Por otro lado, ese músculo, por su orientación misma, también hace ¿qué? Flexión. Flexión, también hace flexión. También aquí ayuda a hacer, por su orientación misma, ¿a hacer qué? Rotación. Una especie de rotación. Una especie de rotación allí pequeña, ¿cierto? A ver. Y también ayuda a hacer una rotación también acá. ¿Listo? ¿Qué programa es ese, profe? Está como bueno. Es un programa de anatomía de la Apple. Bueno, aquí vemos cómo hace la contracción y vemos que este músculo es sartorio y ustedes tienen que tener presente eso, muchachos. Hay músculos que por sus orientaciones de las fibras no cumplen una función, cumplen varias funciones, ¿sí? Y también en relación al ángulo articular podemos ver que se puede potencializar más un músculo que otro, ¿sí? Si hacemos extensión, digamos, de la cadera, no es lo mismo extensión de la cadera con la rodilla extendida que extensión de la cadera con la rodilla flexionada. Cambia allí la potencia necesaria del músculo glúteo mayor. Y ustedes pueden hacer el ejercicio y hay una diferencia grande porque hay inhibición de otros músculos por el tema de la gravedad y por el tema de las cadenas musculares, ¿sí? Entonces es importante. Bueno, muchachos, son las 8:54, muchachos. Digamos aquí hicimos un breve repaso de lo que es los músculos de los miembros inferiores y superiores, los anteriores y los posteriores, y qué hace cada grupo muscular anterior, que hace la flexión en el caso de la cadera, que hace la extensión en el caso del glúteo, y que hace también plantiflexión en el caso de la parte posterior, hablamos del gastrocnemio, y que hace dorsiflexión, los músculos como el tibial anterior, ¿sí? Y también los músculos superiores del miembro superior, el bíceps que hace flexión y el tríceps que hace extensión, y la abducción que puede hacer también el deltoides,
con sus fibras laterales. Y recordamos qué es el concepto de flexión, que es disminución del ángulo articular, y qué es el concepto de extensión, que es aumento del ángulo articular. ¿Sí? ¿Está claro eso, muchachos? Bueno, Sí, nos quedan 5 minuticos para preguntas e inquietudes. Los escucho. La lesión de isquiotibiales, ¿a qué se debe, profe? ¿Por qué se da? ¿Mucha carga? ¿Las lesiones isquiotibiales? Sí, sí, regularmente los isquiotibiales son músculos flexores y a veces no están bien desarrollados. Casi siempre el común de desarrollar es el cuádriceps. Y el tema muscular hay que buscar una armonía, una simetría. Si yo desarrollo el cuádriceps, también tengo que desarrollar el isquiotibial, porque al no desarrollarlos a la vez, eso genera, digamos, una descompensación articular y una fricción mayor de los músculos, ¿cierto? Una fatiga mayor de inserciones de tendones. Entonces, casi siempre se da porque la gente no desarrolla simétricamente el cuerpo. Ustedes visto a alguien del gimnasio, tienen un gran cuádriceps, pero el isquiotibial casi no lo desarrolla, es muy poco desarrollado. Entonces hay que darle simetría porque no se puede generar ese imbalance muscular y la masa muscular está asociado a la lesión. En el principio que hemos hablado, ¿no? De las tres causas de lesión frecuentes. Ustedes se acuerdan de las 3 causas, ¿cierto? Articulación normal, esas cosas. Exacto. Porque aquí Articulación, habría, movimiento normal. aquí habría una tensión anormal, porque un músculo es más fuerte que otro, entonces hay una tensión anormal, ¿cierto? Eso haría parte de ese principio. Y ustedes eso ya se lo saben de memoria, qué rico, porque cuando pase algo, ustedes ya tienen el concepto de que por qué se produjo esa lesión. Entonces se lesionó, entonces mira, hay una simetría muscular, está el músculo más grande del cuádriceps que el isquiotibial, entonces cumple ese principio, que hay una tensión anormal, ¿cierto? Ah, la niña tiene valgo o varo, la rodilla hacia adentro o hacia afuera. Ah, bueno, hay una articulación anormal, ¿cierto? Pero hay una tensión normal porque el músculo está desarrollado simétricamente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Porque también se da mucho la pubalgia, ¿no? Y también el desarrollo de los aductores. Hay también mucha lesión de aductores en los futbolistas, porque casi siempre cuando se trabaja en el fútbol se hace más como un ritual y no se desarrolla buscando un objetivo técnico, ¿no? Entonces, muchas veces la gente trabaja no con objetivos, sino trabaja revisando rutinas sin un control claro de lo que se quiere en la persona. No hay un diagnóstico situacional puntual para poder saber qué se desea desarrollar. Si yo recibo una persona de fútbol, lo que hago es mirar cuánta fuerza tiene en los isquiotibiales y cuánta fuerza tiene el cuádriceps para poder buscar que la fuerza se equilibre, ¿sí? Y igual también es el perímetro muscular. Bueno, eso es importante. ¿Clara la respuesta, William? Listo, pues sí. Listo. Creo que cada rato escucho en la radio, en la televisión, ¿no? Que tal jugador tiene lesión de isquiotibiales y la recupera. Claro, sí. Y además porque en el fútbol se está manejando lo que era periodización táctica, y en la periodización táctica se trabaja mucho la especificidad. Y la especificidad a veces no permite que haya un desarrollo muscular acorde, ¿sí? Como se maneja en la Bundesliga, en Inglaterra, en Alemania, en Argentina. Son muy dados al desarrollo muscular, mientras que en España, Portugal, trabajan más por otro modelo, ¿sí? Que es el modelo de la periodización táctica, que es originaria de Viktor Frankl, y que Viktor Frankl, digamos, es uno de los autores más interesantes de esa nueva planificación que se está dando en el mundo. Por eso ha tenido tantos títulos Mourinho, ¿no? Porque Mourinho tiene bien claro ese tema de la precisión táctica, pero también es muy frecuente las lesiones que se producen con los deportistas por la falta de fortalecimiento que se tiene que hacer en ese sentido. Bueno. De acuerdo. Bueno, muchachos, entonces espero que con esto que vimos haya sido una introducción más al tema de la anatomía funcional. Por favor, esto es de repaso, esto es de estudio, esto es de dar el 115%, 110%, un poquitico más. El material de estudio está todo, está claro, detalladito el paso a paso, por favor, léanlo, ¿sí? Repito, encuentro previo, hacer dibuja tu cuerpo, lo suben a la plataforma hasta el día jueves. El día sábado llevan ese documento, esa arte, ese dibujo que ustedes hicieron, para que hagamos una exposición de arte.
y allí sobre eso vamos a profundizar más sobre algunos músculos que ustedes requieran. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, muchachos. Y por favor, leen el material de estudio que les deje allí para el quiz, que va a ser pues algo muy sencillo, muy práctico, e ingresando a salón de clases. Bueno, bien, Teresita. Bueno, muchachos, entonces feliz noche, Dios los bendiga, quedamos con APEC por el foro de discusión, cualquier duda bien me la pueden hacer, y si no me apuntan, por favor, y en el encuentro evacuamos cualquier otra inquietud que se presente como tal, ¿vale? R, profe, gracias. Bueno, una feliz noche, Dios los bendiga y quedamos Amén. pendientes. Bueno, Ok, profe, gracias, muy amable. Buenas un noches. abrazo. Bueno. Ya, mi amor. Chao, profe. Leche para todos, muchachos, que descansen.